Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo número 2. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy nos apoyan con su presencia. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo, en sus hogares, en algunas iglesias y en cualquier otro lugar, Señor, donde se hayan reunido. Gracias. Esperamos en esta noche, Dios, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el Santo Espíritu nos hable a través del predicador y traiga palabras del cielo, palabras de Dios, palabra viva, para traer salvación y vida eterna a todos aquellos que la escuchen. Y ahora, Señor, háblenos. Que no sean palabras de este hombre, pero sí las palabras del Espíritu. Que su santo libro pueda abrirse no solamente en nuestras manos, que su santo libro pueda, como una espada, atravesar lo más profundo de nuestro ser, llevando arrepentimiento, conversión, salvación y vida eterna, trayendo salud física, mental, social, emocional y espiritual, transformándonos a la semejanza de Jesús. Dios es nuestra petición en esta hora, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. La familia humana es un proyecto de Dios. Y siendo que es proyecto de Dios, tiene el sello de Dios. La Biblia nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Esta noche tenemos que hablar acerca del Espíritu de Elohim. Ayer hablábamos acerca de Elohim, el Creador, el Todopoderoso, el Dueño, etc. Pero hoy tenemos que hablar de ese equipo de trabajo. Hablar de Ruah Elohim, hablar de Yahvé Elohim y también hablar de Bar Elahim, nombre que aparece en arameo en el libro de Daniel, pero que es lo mismo que Elohim. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 1, versículo 1, nos habla de Elohim. En el versículo 2 nos habla justamente de Ruah Elohim. En el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos a partir del versículo 4 que nos habla de Yahvé Elohim. Y en el versículo 7 lo vemos trabajando o relacionándose en la creación del hombre. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios, Yahvé Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 33, versículo número 6 del libro de Salmos, se dice que Dios creó a los seres humanos. Y hay una frase hermosa que aparece en este versículo. Salmo 33, versículo 6. Hay una frase de intimidad. Dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa dice? Por el aliento de su boca, por el ruah de su boca. La relación de Dios con los seres humanos es tan íntima que el mismo Dios sopla en la nariz de Adán el aliento de vida. Cuando Dios crea a Eva en el capítulo 2, no encontramos que Dios sopla nada en su nariz. Ya sopló. Ahora saca a la mujer del cuerpo del hombre. Ahora trae la existencia a la mujer, que es carne de la carne y hueso de los huesos del hombre. Dios sopla su vida, sopla su aliento, sopla su ruah en el hombre y entonces hace de la familia un elemento, hace de la familia un equipo, hace de la familia una institución de Dios. La familia es una creación de Dios. La familia es un proyecto de Dios. Papá es de Dios, mamá es de Dios, por tanto los hijos son de Dios. Dios hizo la familia
Isaías 43, versículo 7, para gloria de su nombre, dice él, los crié, los formé y los hice. No los hice para que hagan lo que ellos quieran, los hice para que glorifiquen mi nombre. Les di voluntad propia para que tomaran decisiones en favor mío. Es lindo saber que tanto el Ruach Elohim como el Yahvé Elohim participan en la creación de los seres humanos. Y es bueno saber también, según dice San Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho, por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y ese Verbo es Dios. Así que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y en el principio era el Hijo, en el principio era el Verbo. Notamos la participación del Hijo en el principio en la creación de todo. Notamos la participación del Espíritu Santo en la creación de todo. Notamos la participación de Yahvé en la creación de todo, incluyendo la participación de todos en la creación de la familia humana. Me gusta la Biblia. En el libro de Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25, aparece una frase en los labios de Nabucodonosor. 3 jovencitos habían tomado la firme decisión de ser fieles a Dios. Su decisión los llevó a ser lanzado en un horno ardiente, con el fin o el propósito de quemarlos. Llama la atención el versículo 24 y 25, donde el rey Nabucodonosor dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, es semejante a Bar Elohim, la manera aramea de decir Bar Elohim. De modo que la Biblia nos habla, número 1, de Yahvé Elohim, nos habla de Ruach Elohim y nos habla de Bar Elohim. Nos habla del Padre, nos habla del Hijo y del Espíritu Santo, y ambos están ocupados e interesados en la familia humana. Estos 3 jóvenes decidieron ser fieles. Y cuando fueron arrojados en el horno de fuego, no quedaron solos. Había alguien dentro del horno de fuego. Cuando el hombre y la mujer pecaron, vimos anoche, Génesis 3:15, Jehová no se apartó de su camino. Jehová vino a trabajar con ellos. El versículo 9 dice que Jehová preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Adán, yo soy parte de tu vida. Adán, tú eres hijo mío. Si caes en desgracia, no te abandonaré. Yo vendré a resolver tu problema. Jehová se hace responsable de la culpa de Adán. Jehová carga con el problema de Adán. Jehová hace por Adán lo que Adán no puede hacer por él mismo. Me llena de gozo y de alegría saber que creo y predico acerca de un Dios que se interesa en la vida mía. Yo no sé cómo es el Dios tuyo, pero yo sí sé cómo es el Dios mío. Y espero que el tuyo y el mío sea el Dios de la Biblia. El padre necesita conocer a ese Dios, la madre necesita conocer a ese Dios, y los hijos también necesitan conocer a ese Dios. 3 jóvenes, 3 muchachos jóvenes tomaron la decisión de ser fieles a Dios, al punto de arriesgar hasta su propia vida. Sepa, oh rey, dijeron los muchachos, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Y si no nos libra, que no nos libre, pero no vamos a adorar la estatua que tú quieres que adoremos. Adoramos al Dios Todopoderoso y a nadie más. Y llegaron al punto de renunciar a su propia vida por ser fiel a Dios. ¡Qué hermosura! Que dentro del horno de fuego estaba el Hijo de Elohim, estaba Bar Elohim, estaba Cristo Jesús esperando por estos muchachos para felicitarlos. Alabado es el nombre de Dios. Permita a Dios que así sean nuestros hijos. Creo firmemente que nuestros hijos son un reflejo nuestro. Y veremos en algún momento de la semana cuando trabajemos con la familia de Noé, notaremos que Jehová honra a los padres y a las madres fieles, y los honra trabajando con sus hijos. Isaías 49, Él promete salvar ¿a quiénes? A nuestros hijos. Hay una parte redentiva en el libro de Génesis que me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque en esta parte redentiva trabaja Ruach Elohim, trabaja Bar Elohim y trabaja también Yahvé Elohim.
Volvamos al libro de Génesis, al capítulo 6, versículo 3. Recuerde que el tema de hoy se llama Ruach Elohim. En el capítulo 6, versículo 3, dice claramente lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pudiéramos traducirlo de esta manera: mi espíritu contenderá con los seres humanos 120 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿dice o no dice así el pasaje? Claro. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. Así que 120 años el Espíritu Santo estuvo trabajando para que la familia se arrepintiera. Número 1. Cuando Adán y Eva pecaron, Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿quién fue que los cubrió de pieles? Dice el verso 21, y Jehová Dios, es decir, Yahvé Elohim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De modo que ahora vemos a Yahvé Elohim participando de la redención de los seres humanos. Y van 2. Me gusta el número 3. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Jehová viene a hacer el juicio investigador, cuando Dios establece las cosas y la pone toda en su verdadera perspectiva, en su verdadero lugar, entonces Dios hace una promesa, Génesis 3:15, y habla de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús, de manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Yahvé Elohim, Ruach Elohim y Bar Elohim, los tres participan en la redención de los seres humanos. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios. Una persona responsable, una persona que ama a sus criaturas y se empeña a tal punto que arriesga todo por amor a rescatar y salvar a sus hijos. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuáles son tus problemas. Una cosa sí sé, Romanos capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice Romanos 8, 32, y muchas veces olvidamos este pasaje. Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó, el que no ocultó, el que no regateó, el que no protestó, el que no escondió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cómo dice? Todas las cosas. ¿Por qué dudamos? ¿Dónde está la explicación lógica? ¿Dónde está la explicación racional para dudar de Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la familia de hoy? ¿No hay suficientes evidencias en la palabra de Dios que muestran y demuestran que Dios está interesado por sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué descuidamos el estudio de la Biblia? ¿Por qué descuidamos el culto familiar? ¿Por qué descuidamos la oración? ¿Por qué descuidamos la comunión familiar? Si Dios está interesado en nosotros. Nadie más interesado que Dios. Nadie. Los ángeles son espíritus ministradores que vienen a la tierra para defendernos, para traer bendiciones. Todo el cielo interesado en nosotros. ¿Por qué no nos interesamos en nosotros también? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Está interesado Dios en sus criaturas? ¿Lo ha demostrado? ¿La cruz dice algo? Sí, la cruz dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay una parte interesante y es donde quiero dedicar todo el tiempo restante en esta noche. Me gusta porque creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que todo es posible para Él. Creemos en un Dios que no está distante y ausente. Creemos en un Dios que está con nosotros cada día. Creemos en un Dios que se interesa en nosotros. Esta mañana estaba en una iglesia y les contaba que no había planes en mi vida de ser pastor. De hecho, eso no era parte de mi agenda. Pero un buen día, a Jehová se le ocurrió venir a mi sueño. Andrés, sí Señor, quiero que seas un pastor. ¿Pastor yo? Sí. No Señor, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un médico. Quiero ser médico, quiero ayudar a los necesitados, quiero sanar a los enfermos, quiero servir a la iglesia, ganar mucho dinero para darle a la iglesia. Y bueno, tenía mi programita hecho.
Hice el cuarto